Muy buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo vamos a construir un cañón electromagnético. Bueno, el cañón electromagnético, también llamado de Gauss, es un dispositivo que permite acelerar un proyectil en el interior de un tubo o canuto utilizando el magnetismo como fuerza. Bueno, pues como sabemos, cuando se hace pasar corriente por un cable, parte de la energía de las cargas eléctricas en movimiento se convierte en magnetismo y se manifiesta en una zona del espacio que se llama campo magnético. Si ese cable le damos vueltas, lo convertimos en un solenoide o bobina y el campo magnético se intensifica. Bueno, el campo magnético está compuesto por unas líneas de fuerza. Y la cantidad de líneas de fuerza se llama flujo magnético. Si relacionamos este flujo con unidades de superficie, tenemos la densidad de flujo magnético, también llamada inducción, que nos sirve para poder cuantificar la fuerza de los imanes y los electroimanes. Vemos que para aumentar la densidad de flujo magnético hay que aumentar el flujo magnético. Y dicho flujo está en función de la fuerza magnetomotriz y de la reluctancia, es decir, la resistencia que ofrecen los materiales al paso del magnetismo. Para aumentar la fuerza magnetomotriz, también llamada tensión magnética, tenemos que aumentar el número de espiras y la intensidad que por ella pasa. La intensidad de la corriente, quiero decir. Y si nos vamos a la ley de Ohm, para aumentar la intensidad, pues tenemos que subir mucho la tensión. Aquí no nos valen los 12 o los 24 voltios que estamos acostumbrados de ver aquí en los proyectos. Tenemos que subir mucho la tensión a varios centenares de voltios y dar las más vueltas que podamos, las más espiras que podamos. Bueno, en la práctica, aunque podría pensarse que las bobinas largas van mejor, al contrario, van peor. La bobina tiene que ser compacta, lo más compacta que podamos, y la tensión tenemos que elevarla de alguna manera hasta conseguir varios centenares de voltios. Bueno, yo he utilizado un canuto de aluminio, que el aluminio es un material que es paramagnético, y le he devanado aproximadamente, y digo aproximada porque lo he medido a ojo, pues unos 25 metros de cobre de 0,60 milímetros de diámetro. Y con esta bobina vamos a hacer las primeras pruebas. Bueno, pues el sistema de almacenamiento, al requerir el cañón una descarga muy rápida, pues pasa obligatoriamente con usar condensadores. Bueno, yo he utilizado condensadores electrolíticos. Los que he usado son de 400 voltios y 2000 microfaradios cada uno. Bueno, los condensadores los podemos agrupar en paralelo, como aquí. En este caso, las capacidades se suman y la tensión se mantiene. En este caso, el condensador equivalente de asociar estos dos en paralelo, pues sería 400 voltios más 4000 microfaradios, es decir, las dos capacidades se suman. Sin embargo, existe otro tipo de conexión que es en serie. En este caso, las tensiones se suman, pero las capacidades ya no pueden ser la suma de los valores capacitivos de cada uno, sino que la capacidad total del condensador equivalente creado, pues se obtiene sumando las inversas, es decir, las inversas de los valores capacitivos de los dos condensadores, y a su vez dividiendo por 1, es decir, la inversa de la suma de las inversas de los valores capacitivos que
como vemos, si hacemos la operación, pues obtenemos un valor bastante inferior a los 2000 microfaradios que tenía cada uno de los condensadores, es decir, obtenemos 1000 microfaradios. En esta configuración, es decir, en paralelo, pues obtenemos 4000, pero aquí obtenemos mayor tensión y aquí mantenemos la misma. Puede decirse pues que la energía almacenada pues es muy parecida. Y aquí tenemos cómo son en la realidad la batería de condensadores que he usado en el almacenamiento. Son dos condensadores electrolíticos, 400 voltios, 2000 microfaradios, y la configuración que yo he elegido es la configuración en serie. Ahí vemos que he unido negativo con positivo, con el positivo del otro condensador, y este sería el positivo que iría, lo conectaríamos a la bobina, y este pues sería el negativo que también lo conectaríamos a la bobina, con lo cual la capacidad total que tengo pues me ha bajado mucho. Tendría la capacidad de 1000 microfaradios, pero a cambio puedo tener mayores tensiones. ¿Por qué? Porque el circuito que he usado para elevar la tensión me va a dar una tensión superior a los 500 voltios. Por eso he elegido la configuración en serie. Bueno, pues el circuito elevador de la tensión consta de un transformador y de un rectificador doblador. Bueno, el transformador nos va a dar una corriente de salida de algo más de 230 voltios, con lo cual resulta insuficiente, y por eso vamos, como tenemos que rectificarla para poderla meter en la batería de condensadores, pues vamos también a doblarla con este circuito rectificador doblador. La corriente de salida, la tensión, es una tensión alterna, consta de un semiciclo positivo y de un semiciclo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sentido de la corriente varía según el semiciclo. O sea, es decir, positivo, pues la corriente iría de aquí a aquí, de este punto a este punto, y cuando está el negativo, pues cambia la polaridad e irá de este punto a este punto. Bueno, cuando el semiciclo positivo está presente, entonces la corriente, el sentido de la corriente es de aquí a aquí. Entonces va por este punto, por aquí no puede ir porque le bloquea este diodo, pasa por aquí y no le queda más remedio de cargar este condensador de arriba y volver hasta a la fuente por este punto. Pero ¿qué pasa cuando el sentido es al revés? Es decir, cuando está presente el semiciclo negativo. Pues en sentido entonces la corriente entrará por aquí no podrá ir porque se lo impide este diodo y no le quedará más remedio que cargar este condensador y regresar a la fuente por este punto. Como ambos condensadores están en serie, las tensiones se suman. Y yo con esta disposición voy a obtener algo más de 500 voltios. Esto es lo calculado, pero veremos que en la práctica obtendremos algo más. Los condensadores son de 450 voltios, 330 microfaradios, y los diodos son los diodos rectificadores normales 1N4007 que aguantan 1000 voltios y una intensidad de 1 amperio. Puede parecer que 1 amperio es poco, y realmente lo es para la intensidad que se necesita para descargarla en la bobina, pero esto es solamente para cargar los condensadores. O sea, este circuito es solamente para cargar la batería de condensadores. La descarga es un circuito independiente de este. Bueno, pues ahí tenemos la salida del transformador. Estos dos cables pues van al doblador de tensión, que son estos dos electrolíticos
de 450 voltios y 330 microfaradios. Esos condensadores, vemos ahí la conexión en serie. Y aquí podemos ver los diodos, los 1N4007. Aquí tenemos el otro, lo que pasa es que el cable apenas lo deja ver. Aquí están las dos salidas que conectamos a la batería de condensadores. Este sería el negativo del rectificador doblador, que iría al negativo de la batería de condensadores, y este sería el positivo, que iría al positivo de la batería de condensadores. La descarga se hace por este y por este cable, o sea que es independientemente de este circuito. El transformador es un transformador de toma intermedia. Aquí tenemos este punto intermedio. El punto intermedio va alimentado directamente por una batería de 12 voltios y estas dos salidas van a estos dos transistores MOSFET, que lo que hacen es conectarse y desconectarse alternativamente, conectando y desconectando a su vez los dos circuitos que forman el devanado primario, haciendo que el sentido de la corriente de este devanado vaya de aquí a aquí, o de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, obteniendo una corriente alterna. En este caso, el circuito que he usado para los MOSFET, para activar y desactivar los MOSFET, es un CD4017 que contiene en su interior dos biestables o flip-flops y se puede utilizar como contador o como divisor, y el reloj que necesita, los pulsos de reloj, se los proporciona un circuito integrado 555, de tal forma que la onda de salida de nuestro transformador es onda modificada. Es una onda modificada. Este artificio es necesario porque con corriente continua no funcionan los transformadores. Es obligado usar corriente alterna. Y ahora vamos a ver el sistema de disparo y el fusible. Bueno, el sistema de disparo, mi idea es haber utilizado un tiristor, pero no tenía tiristores que aguantaran estos niveles de tensión y de corriente que va a proporcionar nuestra batería de condensadores. Con lo cual decidí hacer un interruptor. Es más rudimentario, pero tremendamente efectivo. El interruptor no es más que dos contactos que, como vemos, están fogueados. Uno es móvil y otro fijo, que es una punta de acero con un cable soldado. El cable va al negativo de la batería de condensadores. El otro es un interruptor basculante accionado por resorte y va al fusible, y del fusible a la bobina. Ahora veremos para qué es el fusible. Centrémonos en el mecanismo de disparo. El gatillo va trabado por esta varilla de madera e impide que el resorte haga su trabajo y puente estos dos contactos, que es cuando se realizaría el disparo. Cuando yo quiero realizar el disparo, pues no tengo más que tirar de la varilla de madera para arriba. Entonces el resorte juntará los contactos y el dispositivo se activará, es decir, la batería de condensadores se descargará sobre la bobina. Y por último vamos a hablar del fusible. Bueno, ¿por qué es necesario el fusible? Bueno, pues el fusible es necesario para que, como dije en la aplicación anterior, el campo magnético tiene que ser muy intenso, pero tiene que ser de muy breve duración.
¿Por qué? Porque puede atraer el mismo campo magnético que impulsa el proyectil, puede atraerlo hacia atrás y hacer que frene. Por eso es muy importante cortarlo. Es decir, que el tiempo que esté activo el campo magnético sea el menor posible. Y esta solución es muy sencilla, es rudimentaria, pero tremendamente efectiva. Simplemente es poner un fusible, una lámina de papel de aluminio que, como vemos, la tengo rota. El sistema no puede ser más sencillo porque son dos pinzas de la ropa que esto se saca para cambiar el fusible fácilmente. Bueno, pues al cerrar el circuito con el interruptor, pues el fusible se romperá e interrumpirá la corriente que pasa por la bobina y con ella el campo magnético se extinguirá. Nosotros vamos a hacer las pruebas con esto puenteado y con el fusible. Vamos a hacer disparos con el fusible y sin el fusible para ver qué tal. Vamos a ver qué tal se comporta de una u otra manera. Bueno, pues para el primer disparo vamos a usar este proyectil esférico. Bueno, y este es el primer tiro con el fusible de aluminio. Y ahí podemos ver el orificio de entrada y el orificio de salida. He tapado estos otros dos orificios, que son los primeros, el primero que ha hecho el proyectil en forma de bola y el segundo, este mismo proyectil, pero disparado sin fusible. Vemos que el fusible cumple su función, mismo se ha vaporizado casi por completo el aluminio, cumple su función, que es cortar la corriente justo cuando el proyectil llega a la mitad. Y el resultado salta a la vista, se ve perfectamente que es un orificio de salida. Y bueno, y aquí vemos, he quitado la cinta aislante para que veamos que aquí no hay trampa ni cartón. He fabricado un nuevo cañón. En este caso el cobre es el mismo, la bobina es un poco más compacta, pero el cañón es más largo y de menor calibre. El cañón mide 290 milímetros de largo, y su calibre, su diámetro es de 12 milímetros. Estoy hablando del diámetro externo. El proyectil que he fabricado
no es más que un clavo al que he cortado la punta. Este clavo es de 6 milímetros de diámetro y de longitud tiene 41 milímetros. Como ya he dicho antes, he utilizado el mismo cobre que en la otra bobina y vamos a ver los resultados. Vamos a ver los efectos que ha traído esto. En primer lugar, vemos que tiene un retroceso tremendo este cañón. Ahí vemos que la bobina ha ido a tomar por culo con el cañón. Nuestra lata, pues nuestra lata ha resultado atravesada por el proyectil. Este es el orificio de entrada y este es el de salida. La velocidad que hemos obtenido son 14,3 metros por segundo, que eso son 52 kilómetros por hora, que no es moco de pavo, teniendo en cuenta que el proyectil que hemos utilizado es un proyectil que tiene 6 milímetros de diámetro y también tiene 41 milímetros de longitud y es acero puro, con lo que es bastante pesado. El disparo lo hemos hecho con fusible, como vemos que se ha fundido.